Bienvenidos a Gestión Solidaria, un programa donde presentamos a los protagonistas del sector cooperativo y solidario nacional. Hoy vamos a hablar del crédito cooperativo. El señor que ustedes ven en pantalla es el gerente de mercadeo de Confiar, Andrés Mauricio Velázquez. Don Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por escuchar lo que hemos aprendido de nuestra gente. ¿Cómo está el crédito cooperativo? Pues el crédito cooperativo yo pienso que va bien. Las personas han entendido que el sector les brinda unas alternativas diferentes, distintas, en lo fundamental, con unas mejores tasas, unas mejores tarifas, eh, y nos vienen respondiendo de manera adecuada. Tenemos retos en materia de cuidar la mora, y antes de cuidar la mora, pues cuidar a las personas para que se endeuden de manera consciente, y apegados a sus capacidades de endeudamiento, pero finalmente hace parte del día a día escucharlos, atenderlos, acompañarlos y poder brindarles las opciones de crédito que necesitan para sus negocios, para lograr sus sueños, para acercarse a esos temas que todos anhelamos cumplir a través del crédito. Claro, yo le quiero preguntar sobre este informe que presentan ustedes el día de hoy. El informe se titula Aumenta la demanda del crédito, baja la dinámica del ahorro y las tendencias financieras para finalizar el 2022. Yo comprendo que no se puede generalizar en todo el sector solidario, hay entidades muy diferentes unas de otras, pero en el caso de Confiar hay que destacar porque es una entidad muy grande con una gran incidencia nacional. Definitivamente está aumentando el crédito a pesar de las restricciones que se deberían dar de manera natural por el aumento de las tasas de interés. Evidentemente, y es un tema que nos viene preocupando, porque finalmente eso es un riesgo. Tradicionalmente las personas, o veníamos acostumbrados a que la palanca, la tasa de interés, fuera el mecanismo para reducir la demanda. ¿Qué es lo que pasa? Que el problema de la inflación en este momento no es por falta de capacidad, sino porque hay muy pocos elementos para la compra por la escasez de productos que vienen empujando la inflación. Entonces, las personas que quieren comprar, digamos, una bicicleta y está escasa en el mercado, pues están dispuestos a pagar más dinero por esa bicicleta. Y esa condición de pagar más dinero, más un cambio que hemos venido evidenciando en el comportamiento del consumidor, donde la gente quiere las cosas para allá. Las personas ya no tienen los mismos niveles de paciencia después de la pandemia y de haber estado encerrado tantos días, ha implicado que se haya pegado una acelerada del crédito. Además, algunas microempresas también que tuvieron retos en esa materia, pues han venido reinvirtiendo en su negocio. Entonces, no se ve como en otras ocasiones que se desacelere la solicitud de crédito en la medida que la tasa de interés suba. Están dispuestos a pagar más. Perdone que lo interrumpa, don Andrés, pero el problema de la inflación en Colombia es un problema de oferta, no es un problema precisamente de... eh, no es un problema contrario, es que algunos analistas afirman que el problema no es de oferta, porque los estantes están llenos, los supermercados están llenos, pero la gente no tiene dinero, es un problema más de poder adquisitivo, el tema inflacionario. En realidad, es una conversación muy interesante porque ninguno de los economistas le está atinando a los indicadores. Pero Ajá. cuando revisamos, llevémoslo a cosas mucho más pragmáticas de las personas. No sé quién sabía antes de todo esto que Ucrania y Rusia eran tan importantes para los alimentos de los colombianos, por ejemplo. Entonces empieza a haber escasez de lo que nos entregan ellos para la alimentación de los cerdos y para el tema de los agroquímicos, y entonces disminuye el potencial de entrega de esos insumos. Al disminuir el costo de los pocos que están, desaparece. Otro ejemplo, los carros. Al tener un problema de importación de vehículos, los carros usados y nuevos están más escasos. Entonces tú vas a un concesionario y te dicen, sí, yo te entrego tu carro, pero te lo entrego en 6 meses. ¿Eso qué hace? Que si yo quiero el carro ya, pues el usado
se valorice más en el mercado. Y así por el estilo, hay varios elementos que podemos analizar de forma muy cotidiana que hoy en día están presionando la inflación hacia la alza. Además de lo que estamos hablando, que la palanca de la tasa de interés no ha logrado frenar el crecimiento del crédito lo suficiente como lo esperaban los gobiernos. Entonces, tal vez si nos vamos a una discusión con otros economistas, podrían entrar a manifestar otro tipo de visiones. La realidad es que depende del sector económico, Claro. pero los sectores económicos que más empujan la inflación en las poblaciones más vulnerables, que es lo que comúnmente atendemos, las cooperativas, salvo casos muy puntuales, en este momento tienen ganas de comprar y no necesariamente encuentran los productos en el volumen habitual que permita disminuir los precios. Y eso es un problema que genera inflación. O sea, según ustedes hay un problema de oferta de productos en el país. Sí, señor, es uno de nuestras evaluaciones en materia Porque macroeconómica. hoy salió un índice de consumo y bajó el 0.4% el consumo en Colombia. O sea, las familias están contrayendo su consumo y frente a ese tipo de medidas, pues el tema de la oferta eh, no es un problema en Colombia, según han dicho algunos analistas. Colombia tiene mucha Bueno, oferta de productos. Bueno, ahí ya tenemos que precisar que los datos de nuestro estudio recogen la información de todo el año, ¿sí? Con un corte de más o menos de hace un mes y medio, y evidentemente si el Banco de la República está subiendo la tasa de interés, en algún momento tendría que contraerse. Ya empezamos a verlo. Pero por ejemplo con la noticia de hoy del incremento del salario mínimo, probablemente vamos a tener otro comportamiento. En realidad que las variables macroeconómicas hoy en día tienen un comportamiento tan volátil en materia de predicciones que, dicho por algunos nombrados personas que predicen los indicadores, la verdad está muy distante. Hemos tenido unas predicciones muy, muy desacertadas de todos los indicadores durante este año. don Andrés, ¿usted es economista? Yo no soy economista, soy ingeniero, pero tengo un equipo de economistas dentro del equipo de mercadeo de la cooperativa que constantemente me están ayudando a hacer estos análisis. Yo tengo varios cuestionamientos sobre su comunicado, pues tiene algunas contradicciones y me gustaría poderlas resolver. Dice el comunicado que creció la demanda del crédito en el caso de Confiar, un 10.7%. ¿Pero eso no va atado también al número de asociados? No necesariamente, eso depende de la estrategia comercial que es la que tú despliegues en la oferta de crédito. Hay entidades como los retail que tienen estrategias masivas de captación de clientes a través del crédito, ¿sí? Y hay entidades, como es el caso de Confiar, que nos dedicamos a fidelizar nuestros asociados. Ahora, tradicionalmente Confiar siempre le ha dicho a las personas, ahorren con paciencia y gasten con parsimonia, ¿sí? Nosotros para este año implementamos un proceso de crédito de oferta masiva en donde utilizamos los aportes sociales como apalancador. En esa línea logramos incrementar la cobertura de nuestra propia base social de manera muy importante, en la cifra que acabas de nombrar. Entonces, yo no necesariamente tengo que crecer en asociados cuando yo como cooperativa abierta puedo tener asociados y ahorradores sin que necesariamente el vínculo parta del crédito. ¿Cuánto crecieron los asociados? El número de asociados Sí. crecieron alrededor del 5%. O sea, los asociados crecieron el 5% y el crédito subió el 10.7%. Pero usted hizo muy Señor, bien su trabajo y colocaron más crédito. gracias por la afirmación. Esa fue la valoración que hicimos a fin de año. Bueno, pero entonces hay otra cosa, y es que si el negocio está bueno porque están colocando más plata y la gente está pagando, ¿ustedes por qué se preocupan? Si ustedes mismos dicen en el comunicado que estamos viendo acá que la tasa de morosidad se mantuvo. Es una contradicción lo que se da ahí. No, necesariamente. Si lo que pasa es que Confiar tiene una visión muy particular de la economía y del mundo. Y es, si tú tienes una inflación al 13, ¿sí? Que eso implica una disminución de la capacidad de pago de nuestros asociados. Si tú tienes un incremento del costo de vida, ¿sí? Si tenemos la situación macroeconómica que estamos viendo para el año que viene, tenemos que tener en cuenta dos elementos que no pueden dejarse sueltos. Uno, y es, pueden entrar en mora. Para mí es buen negocio si el crédito que yo coloco me lo pagan, pero si a mí no me lo pagan, pues evidentemente por medio de provisiones y otros elementos que se conocen en el sistema financiero, no es una buena alternativa.
Y el segundo elemento es que para tú tener crédito tienes que tener ahorros, y los ahorros en este momento, en este caso las captaciones o las fuentes con los que se coloca ese crédito, están muy costosos por el incremento de la tasa de intermediación. Entonces el margen disminuye. Déjeme y saludo a Comeva y ya vuelvo con el tema del ahorro, porque ahí está la materia prima que ustedes utilizan para colocar más créditos. Este año la fiesta es perfecta. Celebremos que la pasión del fútbol se suma a la magia de la Navidad. Estamos todos convocados. Somos más de 263,000 invitados apoyándonos para alcanzar más metas. La fiesta es perfecta porque estamos juntos y juntos logramos más. Comeva. Don Andrés Mauricio Velázquez es el gerente de mercadeo de Confiar, una de las cooperativas más importantes del departamento de Antioquia y con presencia en varios territorios del país. Dice este subtítulo: en general el ahorro ha dejado de moverse. Lógicamente, al haber mayor inflación, una reducción de los ingresos, pues la gente ha tenido que recurrir a sus ahorros. O sea, muy poca gente está renovando los CDTs, los CDATs que tienen las cooperativas, los ahorros a la vista. Cada vez está yendo menos a la alcancía. Pues digamos que nosotros aquí quisimos hacer un análisis distinto. Cuando uno revisa los saldos de la cooperativa son consistentes. La renovación supera el 80% mensualmente, y tenemos un buen hábito de personas ahorradoras en Confiar que mantienen esa condición. Entonces, cuando revisamos los números gruesos, decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es el reto? Pues finalmente no es simplemente decir, vamos bien. Entonces nos dimos a la tarea de revisar a aquellas personas que mensualmente llevaban su cuota de ahorros a la cooperativa. Y ahí fue cuando empezamos a notar que había un decrecimiento, que posteriormente en la indagación nos permitió hacer como algunas afirmaciones. Lo primero es que, listo, si el crédito está caro, entonces yo prefiero utilizar mis ahorros para hacer las inversiones, y es una decisión muy inteligente, y es una de las invitaciones que hacemos siempre nosotros en Confiar: ahorre para invertir antes de endeudarse. Pero del otro lado, empezamos a notar una migración de productos de ahorros del disponible a CDTs. Entonces, personas que tenían el dinero disponible en una cuenta de ahorros, digo, no, pues que me está rentando muy bien en CDTs, entonces fueron al otro producto. ¿Dónde nos preocupamos? En los ahorros programados o en los ahorros que requieren una cuota mensual periódica, empezamos a evidenciar que cada vez era un porcentaje menor de personas las que traían su cuota, ¿sí? Y que eso era un ejercicio tendencial. Entonces, en esa indagación, digamos que lo que se nos ocurre que puede estar pasando es que no quiero sacar mis ahorros, no quiero perder lo que ya logré, pero se me apretó mi capacidad de pago, entonces sacrifico la cuota mensual. Ya no llevo la cuota todos los meses, sino que la llevo cada 2 meses. Ya no llevo la cuota quincenal, sino que la llevo mensual. Y por eso hemos evidenciado ese decrecimiento en el número de personas que tienen el hábito de estar ahorrando, sin que eso necesariamente se vea reflejado en los saldos, porque los saldos continúan siendo buenos y hemos logrado atraer nuevos ahorradores, pero sí nos llamó la atención y pues pudimos correlacionarlo un poco con el comportamiento de las variables macroeconómicas de las que hablamos. Aquí dice que la gente está retirando el saldo del ahorro. Eso significa que, teniendo en cuenta, en el caso específico del CDT, se observa una influencia notable de la TRM sobre la motivación del usuario de abrir este tipo de producto. Es correcto, ¿no? Lo que hablamos ahorita de la migración de ahorros del disponible de menor rentabilidad al CDT, y hay que también reconocer algo que para las entidades solidarias y cooperativas ha sido un gran reto, y es el apetito de los bancos. Normalmente nosotros siempre estábamos por encima de los bancos en tasas de interés, y hoy en día los bancos están haciendo un gran esfuerzo por captar por una regulación nueva que les llegó. Entonces es un nuevo actor en el mercado que tenemos que tener nosotros muy en cuenta. Ahí hay otro tema que pues me parece una contradicción, y es que si baja el ahorro, aumenta el crédito y se mantiene la tasa de morosidad, pues el negocio ¿cómo está? ¿Está bien o está mal? No, el negocio de nosotros está muy bien. Incluso recientemente obtuvimos una mejora en nuestra calificación de largo y de corto plazo, donde a Confiar le dieron la mejor calificación que se puede dar en corto plazo, que es F+. Digamos que nosotros estos estudios no los hacemos necesariamente porque tengamos problemas en el negocio, sino porque para Confiar es muy interesante y muy importante entender el comportamiento de sus asociados. Ahora, para nadie es un secreto, no para Confiar, sino para toda institución financiera, que actualmente el costo del fondeo es un reto, y ahí es donde tenemos que hacer una estrategia muy inteligente de mantener buenas capacidades de fondeo a una tasa
que no nos estreche el margen de intermediación en el mediano plazo. ¿A cómo están captando? Si estamos captando, en CDTs estamos captando al 7, al 8, en algunos casos al 9, que es un esfuerzo grande, porque en el mercado hay unas tasas mayores de la banca, como te decía, normalmente no buscaban este tipo de inversiones. Entonces, también ha sido un resultado muy bello porque nuestros asociados han decidido mantener más del 80% de sus ahorros con Confiar, así la tasa no sea la más alta del mercado. Y eso nos habla de que hemos logrado llegar al corazón de esos ahorradores con nuestra marca, con nuestra propuesta cultural. Con nuestra ¿Y están colocando qué, al 22? ¿Al 18? Depende del crédito. Nosotros tenemos tasas del 0,99 en dependientes y del 1,3, 1,4 en independientes, que son tasas absolutamente diferenciales en el mercado y la gente no lo reconoce. 16, 18 anual. Sí, señor. Y tenemos microcrédito tradicional que se sube un poco más, tarjeta de crédito también. Pero digamos que hemos encontrado una comprensión de nuestro sentido social y solidario manifestada en la renovación de los CDTs y en las tasas que podemos mantener en el mercado, así la tasa de intermediación sea tan alta. Bueno, entonces yo tengo otra pregunta, como Juanito Preguntón del sector solidario. ¿Y cómo están ustedes frente a la competencia? Porque si usted advierte que lo que hay es un desestímulo del ahorro y que la gente está tratando de mantener la morosidad, de no colgarse tanto, ¿están renegociando deuda en otros bancos? ¿Están comprando cartera? Ahí viene la parte más bella. Obviamente estamos moviéndonos en el mercado. Sería una mentira no decir que estamos pidiendo nuestras inversiones con mejores tasas de interés y hemos ajustado nuestras fuentes de fondeo. Pero hay una fuente de fondeo que nos ha ayudado enormemente durante este año y es los aportes sociales. Hemos crecido más de 40.000 millones de pesos el patrimonio de la cooperativa durante este año, lo cual nos ayuda a fortalecernos y a garantizar que podemos mantener una estrategia en materia de crédito y en materia de inversiones mucho más estable que otras cooperativas que tienen crecimientos menores y que no tienen una fortaleza patrimonial tan amplia. Eso es de reconocerle a nuestros asociados, pero también de reconocer en la ejecución de la estrategia la capacidad que hemos tenido de incrementar nuestros saldos de aportes sociales y superar más de 200.000 millones de pesos en este rubro acumulado. Y ha sido una labor de todos, tanto los asociados como los equipos de agencias, como los esfuerzos que se hacen en los territorios y en las estrategias de promoción masiva. Eso nos ha ayudado a mantenernos muy tranquilos en relación con el comportamiento del mercado. El 6 de diciembre salió la circular externa número 43. Dice que hay que tener en cuenta la provisión sobre riesgo y cambió unas normas básicas contables y financieras para el sector cooperativo de ahorro y crédito. ¿A ustedes cuánto les ha costado la provisión sobre esa cartera de esos 40.000 millones que les ha ingresado o cuánto les ha representado ese cheque según la circular externa 43? Recuerda que los 40.000 millones de pesos son en aportes y no en cartera, entonces pues digamos yo sí, precisamente la circular habla sobre los aportes y el control social, los revisores fiscales, sobre las medidas de los aportes y los recursos de las entidades, los patrimonios autónomos y la necesidad de provisionar esa cartera de colocación donde se dice que los aportes sociales no pueden ser utilizados para la colocación de crédito. ¿Será que yo leí mal la circular? No hay. Primero que hay que hacer una claridad y es que nuestro modelo de referencia ya estimaba estas provisiones por ser vigilados por la Superintendencia Financiera y no por la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces el esfuerzo y la exigencia de provisiones que están mencionando ahí ha sido más marcada para las cooperativas de ahorro y crédito que para nosotros como financieras. Nosotros sí, ya veníamos haciendo son vigilados por la Superfinanciera. Exacto, entonces como provisión adicional ya veníamos haciéndola desde pandemia que se hicieron algunos cambios y con el último ajuste que se hizo, que normó los plazos largos, como Confiar no presta en esos plazos porque nos parece que es un muy mal acto para el deudor ponerle un crédito de consumo a más de 5 años, entonces nuestro impacto fue muy menor en relación con esa implementación. Claro.
Pues don Mauricio, muchas gracias por habernos atendido. Yo sé que el tema es un poco complejo. En las pocas horas, dentro de algunas horas, el Banco de la República notificará si sube o baja o mantiene igual o estable la tasa de interés de intervención, que está en el 11%. El Banco Central Europeo la acaba de hacer en el 0,50, la acaba de llegar al 2%. La Reserva Federal de los Estados Unidos también subió ayer 0,50. Pero el gobierno colombiano le ha pedido al Banco Central que no traslade esa inflación internacional o esos mecanismos internacionales al control interno. Me llama mucho la atención su análisis sobre una inflación producto de una reducción de la oferta nacional, cuando ya el problema de los contenedores fue superado prácticamente después de la pandemia, y donde Colombia pues no tiene una gran demanda internacional de productos de consumo, sino más bien productos de producción que han venido siendo corregidos, sobre todo en el tema de agrícola. Pero muy válido su análisis y nos ha servido mucho para despejar algunas dudas. Nos hemos quedado con muchas preguntas, pero nos ayuda a despejar algunas dudas. ¿Quiere agregar algo más? No, pues finalmente, como organizaciones cooperativas y solidarias, atendemos a una población muy específica en unos territorios muy específicos. No quiero hacer una invitación a desconocer las situaciones macroeconómicas mundiales y mucho menos las nacionales, pero en el día a día, en la gente de a pie, la inmensa mayoría de las personas, sus necesidades siguen siendo las mismas y las cooperativas pueden seguirlas supliendo. Entonces, es a no enloquecernos, a no entrar en una condición de crisis o de preocupación permanente por lo que esté pasando a nivel mundial, por lo que esté pasando en el nivel macroeconómico, para no perder el foco de las necesidades territoriales. Ahorita va a incrementar el salario mínimo, probablemente suban un poco más la tasa de intervención, no creo que en los mismos porcentajes que usted acaba de nombrar, pero finalmente nosotros tenemos un pensamiento distinto, y si somos capaces de mantener ese pensamiento distinto en estas situaciones de crisis, le vamos a demostrar al mercado que el modelo cooperativo realmente es distinto y diferencial al modelo del capital, y en términos del beneficio para la gente, seguramente podremos seguir ayudando a transformar vidas, que es lo que hace el sector cooperativo, y particularmente el pensamiento de confiar. Entonces, esa sería la invitación que yo haría. Don Andrés, muchas gracias. Usted ha sido muy amable por atendernos y por contarnos estas cosas para entender un poco más de lo que viven ustedes en el día a día dentro de una entidad cooperativa y cómo están viendo el sistema de la economía nacional. Muchísimas gracias. Cuente con nosotros. Y a todos ustedes los invitamos para que sigan en sintonía. Yo busco aquí la cortina de Gestión Solidaria. Feliz día.